Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de su interés. Hoy vamos a hablar de un tema que no es nuevo, pero que volvió a salir a la luz con mucha fuerza tras conocerse el escándalo de Odebrecht. Se trata de la corrupción. Es un tema que molesta mucho a los colombianos. Por ejemplo, la última encuesta Gallup mostró que el 83% de las personas sentía que la corrupción había aumentado. Y el último índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional le dio una calificación al país de 37 puntos sobre 100. En días recientes, el presidente Santos, frente a este problema, presentó dos proyectos de ley que buscan combatir este delito. Por un lado, uno que pretende obligar a todas las empresas que operen en Colombia a dar información sobre las personas que tienen un control significativo de la empresa. Y el segundo busca evitar que las personas que acepten cargos de corrupción, es decir, que reconozcan que han sido corruptos, reciban una rebaja de penas como las que reciben hoy en día. También firmó un decreto que modifica el régimen de contratación con entidades sin ánimo de lucro y también firmó la declaración por un Estado abierto, con la cual se comprometió a que la información del gobierno relacionada con los recursos públicos, él dijo especialmente con los que tienen que ver con el proceso de paz, pueda ser vigilada por los ciudadanos. Y para entender el alcance de la corrupción, la capacidad institucional que existe para combatirla y las formas en las que se está entendiendo este fenómeno, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, invitamos a dos expertos hoy a La Pepa. Ellos son Marcela Restrepo, ella es la codirectora ejecutiva de Transparencia por Colombia. Ella tiene una maestría en sociología y también es socióloga de pregrado. Bienvenida, Marcela. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta invitación. Y también tenemos acá en el estudio a Fernando Cepeda Ulloa. Él es exministro de Gobierno y docente universitario y es abogado de profesión, pero ante todo es profesor. Bienvenido. Muy amable por la También invitación. era un activo participante de la movida en la silla vacía. Sí, de vez en cuando. Bueno, y con estos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Marcela, todo el mundo habla de corrupción, pero no necesariamente se entiende qué es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Bueno, pues realmente nosotros podemos entender la corrupción como el abuso de una posición de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo. Hay que diferenciar la corrupción de otras formas, digamos, ilegales de actuación alrededor, digamos, de la vida colectiva. ¿En qué se diferencia la corrupción? En que estamos afectando recursos públicos y por lo general el que está afectando los recursos públicos, sean decisiones o dinero o bienes, es una persona que tiene un mandato, es decir, creímos en él para que cumpliera una función. Y en ese orden de ideas no es solamente el Estado, también puede ser el sector privado que cumple una función pública en un momento determinado, por ejemplo, un contratista. Profesor Cepeda, ¿estamos entendiendo bien este problema? Usted hace pocos días escribió un artículo en la revista Semana donde decía, hombre, sí, todo el mundo habla de corrupción, pero creo que lo estamos sobredimensionando. No se están reconociendo las cosas buenas que se están haciendo. Mire, he escrito 4 libros sobre corrupción. Tiempo perdido. No, es posible que insista ahora y reincida, pero es tiempo perdido. Mire, con la corrupción igual usted incurre en sobreestimarla y exagerarla, o incurre en subestimarla y no valorarla en su dimensión. Entonces hay que pelear de alguna manera para que se mire cómo es, dónde es y qué es lo que pasa. Ese es un aspecto. El otro es que es un campo en el cual la tentación de simular que se está haciendo algo es muy grande, en todas partes del mundo. Entonces, usted tiene, yo llamo eso movimientos epilépticos, en que de golpe la corrupción, qué horror. Como el de ahorita. Como el de ahorita, ¿no? Pero como el de ahorita, ¿cuántos van? Si quiere me devuelvo y le digo. No, si nos acaba el programa. No se nos acaba el termina. programa. Entonces, lo que uno espera es que la lucha contra la corrupción, que hay que hacerla, sea persistente, perseverante, tenga objetivos claros, se hagan evaluaciones, que es lo que no se hace aquí. Yo he molestado mucho con eso.
incluidos capítulos sobre evaluación de la corrupción en uno de los libros. Inclusive reproduje una propuesta de evaluación que hice a algunos de los organismos que tienen que ver con eso. No la hacen, la ley ordena que se haga. ¿Por qué la evaluación? Porque es la manera de medir si lo que usted está haciendo sirve o no sirve. Pero como se hace esa, 6 meses, 3 meses, un escándalo, no, esto hay que hacerlo con perseverancia, evaluar, ver qué funcionó, qué no funcionó, mejorar. Y créame una cosa, lo más importante en la lucha contra la corrupción no son las leyes, no son los decretos, no es la policía, no, es la ciudadanía. Si los ciudadanos se comprometen en luchar contra la corrupción, créame que se avanza. Pero ¿cómo es posible? El caso de Brecht, que usted ha mencionado. ¿Por qué estamos en el caso de Brecht? ¿Porque alguien en Colombia dijo hay un problema? No. Pasaron 6 años, nadie dijo ni mu. ¿Por qué estamos? Porque un fiscal en Estados Unidos dijo, miren, hablamos con Odebrecht por otras razones y ustedes están involucrados. Lo mismo con la FIFA. Mire, ¿cuánto lleva Odebrecht en Colombia? ¿20 años? ¿Por qué no le pedimos a Odebrecht los datos de 20 años? Ah, no, a nadie se le ocurre. Vamos a estudiarlo de ahora. Ay, no, qué maravilla. Perdóneme. Odebrecht tenía un departamento de sobornos, con un nombre muy elegante, y tenía una plataforma tecnológica para poder enredar los movimientos del dinero y no se pudiera identificar. ¿Cómo nadie ha dicho, señores Odebrecht, por favor, si quieren seguir conversando con nosotros, por favor, me entregan los datos de sobornos de los últimos 20 años, Profesor no Cepeda, usted dice ahí una cosa muy interesante que se la quiero hacer reflexionar a Marcela y es la forma de medición. Usted desde su organización hace una medición de un índice de percepción, pero ¿está de acuerdo con esta idea que no hay una medición, digamos, que permita entender la corrupción de verdad? Bueno, yo quiero volverme un poquito atrás. Adelante. Hay un tema que es súper, digamos que para nosotros es importante a la hora de ser sociedad civil que quiere saber qué está pasando y cómo podemos actuar. Nosotros hemos tratado de ver como la corrupción desde un escenario un poco más complejo. Una cosa es buscar lo que uno llama la corrupción tipificada, los delitos tipificados que están en las normas, y eso es lo que nosotros en Transparencia decimos, esa es la corrupción fácil de pillar, fácil de identificar, no estoy diciendo de pillar ni de agarrarla porque toca investigar y demás, pero es fácil de identificar. Pero hay otra dimensión de la corrupción que no es tan fácil de identificar, y es aquella que está asociada a unas prácticas políticas, a unas prácticas sociales, a unos diseños institucionales que no están tipificados como corrupción, pero claramente son un abuso de posiciones de poder en relación a lo público. Por ejemplo, hay un tema súper difícil que apenas nos estamos acercando como sociedad y como institucionalidad, que son los temas de conflicto de interés. Poco a poco hemos ido avanzando, hemos dicho, ojo, que los conflictos de interés nos pueden llevar a hechos de abuso del poder. Y ojo con esto, pero esto es de ayer para hoy. Entonces, esa es otra dimensión de la corrupción que a veces no es muy clara, es decir, cómo ocurren, cómo se da todo un terreno propicio en las relaciones sociales para que haya corrupción y que no está tipificada como delito. Y no porque sea un delito no es corrupción. Aquí hemos tenido frases desafortunadas cuando dicen, no, mire, esto es antiético, pero no es ilegal. O a la justa proporción. O de las justas proporciones, o el derecho no tiene que ver con la ética, bueno, bla, bla, bla. Entonces, aquí estamos hablando de unas prácticas y unas formas de gestionar el poder que claramente implican corrupción y que no está tipificada. Bueno. Y espérate, termino. Y una tercera cosa es diseños institucionales que sin ser corrupción le dan toda la oportunidad a la corrupción. Y entonces, a partir un poco de lo que plantea el profesor Cepeda, entonces, cuando vamos a enfrentarnos frente a la lucha contra la corrupción, hay veces o nos quedamos solamente con los delitos tipificados y entonces te estás midiendo un tema que es, pues, digamos, un escenario chiquito y estás dejando por fuera lo que los analistas de la corrupción llaman una gran zona gris, donde hay que meterse. Entonces, eso también tiene implicaciones para la medición, porque ya no solamente ver cuántos delitos se cometieron en un país, sino que tienes que entrar a identificar una serie de prácticas y ahí es donde nosotros hemos tratado de generar algunos instrumentos. Bueno, quiero que pasemos a una sección de este programa que nos interesa mucho y es ver qué preguntan en la calle. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Tengo una pregunta.
pregunta. Quisiera saber cuánta plata se pierde al año por corrupción. Marcela, ¿es posible saber, como preguntaba esta persona, cuánta plata se pierde en corrupción? No tenemos ni idea. Es decir, sobre todo, si los órganos de control han salido a plantear unas cifras. Nos han dicho entre 20 y 40 billones, el nuevo procurador Carrillo, entre 40 y 50 billones de pesos al año nos ha dicho el Contralor. Si solo nos dedicamos a ver los delitos tipificados, las informaciones que arrojan los órganos de control, pues podemos tener unas cifras, pero si quisiéramos indagar en toda esta manipulación de información privilegiada, en todo este tráfico de influencias y poderes, en todos estos temas de captura del Estado, podríamos hablar no solamente de recursos en términos económicos, sino de otra cantidad de recursos. Lo único que sabemos, como decimos todos los ciudadanos, es que es mucho. Claro, pero ¿cómo se mide entonces esto, profesor Mire, Cepeda? doctor, lo que se pierde en dinero es muchísimo, pero ese no es el problema. El problema grave es que la corrupción realmente destruye la democracia, destruye la credibilidad en la clase política, en la clase dirigente. Esto ya va para el sector empresarial. Destruye la credibilidad en los medios de comunicación, porque no la transmiten como corresponde, porque no soportan las campañas que hay que hacer. Eso es lo que está pasando en el mundo. Cuando usted ve que no, que en Estados Unidos, ¿en qué consistió la campaña en Estados Unidos? ¿Qué decía Bernie Sanders? Esto está corrompido. ¿Qué es lo que corrompe mayormente el sistema político hoy? La financiación de campañas, la financiación política. Yo he escrito ya 2 libros sobre eso, Tiempo Perdido. Pero bueno, ahí es donde está. Y eso, olvídese si es un delito tipificado o no, las cuentas las pasan mal. El Contralor decía, eso es un chiste, es el mayor acto de hipocresía. Pero ¿a quién le importa? Hay una entidad para recibir esos informes, esas cuentas de lo que se gastó. No pasa nada, nadie pregunta. Mire, es muy complicado. Y la financiación de campañas es lo que ha hecho que la política se corrompa a nivel nacional, departamental, municipal. En un país con crimen organizado, multimillonario, carteles de las drogas, Bacrim, contrabando, sigo, la lista es interminable, pues la tentación de capturar el proceso político vía la financiación está ahí. Bueno, por eso el presidente dijo ahora, bueno, pero ¿por qué no acabamos con la financiación privada de campañas? Sí, Marcela, yo quiero que pasemos a ese punto. Su organización sugería en la entrega de este informe, de este índice, que había un gran problema en esa lógica de los privados financiando campañas y que afectaba terriblemente a este fenómeno de la corrupción. ¿Cómo lo ve? Mira, claramente para no ir a decir la PEPA. Adelante, la PEPA. La PEPA del asunto para nosotros está ligada a esa articulación macabra entre los recursos de financiamientos de campañas y cómo esos recursos tienen que ver directamente con los procesos de contratación pública, cómo son flujos que vienen y van de recursos y cómo hay, digamos, unas redes criminales organizadas que capturan los procesos políticos, terminan capturando los procesos de gestión pública a través de la contratación pública, y lo que uno encuentra es dineros lícitos e ilícitos, porque el que financia las campañas, nosotros acabamos de hacer un monitoreo de quién financió las campañas en el 2015, quién puso la plata en lo que se puede ver, porque hay una cantidad de plata que no tenemos ni idea quién la pone, pero hasta en lo que se puede ver uno ve cosas ya muy preocupantes. El 64% de la plata, dicen los candidatos, lo ponen de su bolsillo y el del bolsillo de sus familiares. Y el 25% dicen, no, son donaciones que me hacen fundaciones, el tercer sector que me da una plata. Esas 2 platas son de difícil seguimiento y verificación por parte de las autoridades electorales o los que hacen seguimiento al tema del lavado de activos. Entonces, si tú coges esa plata extraña que está financiando campañas, si los que financian campañas hacen una inversión adelantada, o como dijeron los empresarios que encuestamos nosotros, el 50% dijo, una forma de sobornar es financiar.
es financiar campaña. Lo entienden como soborno, no como contribución a la patria en términos de la democracia, no, lo entienden como soborno. Si tú juntas eso y además dices, yo te financio, pero tú me das la contratación, estás mezclando una cantidad de recursos y eso para nosotros es la pepa y la corrupción en Colombia. Es decir, la captura del Estado a partir de la articulación de recursos económicos de financiamiento de campañas que capturan la contratación pública, mucha plata, que es la tercera plata más importante del país después de nómina y pago de deuda, y giran en eso. Y esas élites políticas enquistadas, asociadas con bandas criminales, terminan por coger el Estado por su cuenta. Claro, porque acá hay como una diferencia, y es que hay gente que cree que esto es la coima, ¿no? Entonces, el sobornito, no. esto es una cosa de crimen organizado. Esto es lo que se llama, en todos los libros sobre el tema, un quid pro quo, un do des, te doy para que me des, ¿no? Un compromiso, un intercambio de favores. Pero ¿cómo es posible que el presidente de la República plantea esto? No hay una palabra de parte del sector empresarial que financia campañas, que diga, hombre, señor presidente, de golpe, usted tal vez lejanamente, quién sabe, tiene algo, un poquito de razón, vamos a considerar la cosa. Ninguna consideración, pero ninguna respuesta, a no ser que usted la haya oído, pero yo he estado con el radar puesto, porque el tema me interesa mucho. Como usted dijo, al terminar su pregunta, mire, yo ya digo en clase, mire, perdónenme, he publicado 4 libros sobre corrupción, tal. En Colombia no hay corrupción. Entonces todo el mundo dice, uy, pobrecito, se enloqueció, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que usted dijo al terminar la pregunta, crimen organizado, eso es lo que hay. Usted no ve que sea una persona, no. Cuando usted coge el problema de la DIAN, ¿no? De la chatarra esa que exportaban y que era lo que cobraban, que era sobrefacturado, unos miles de millones. Bueno, todo eso no era una persona, era una contratista que ganaba 3 millones, aliada con 15, 20 personas, dentro de la organización y fuera de la organización. Si usted va a ver el problema de la alimentación de los niños, es lo mismo. Pero hay esos una son diferencia, profesor. grupos que se organizan para... Claro, pero la cosa es cuando yo me organizo como un cartel del narcotráfico y me dedico a narcotraficar, es decir, a coger cultivos ilícitos, a transformarlos y vender. Contratar. Pero la otra cosa es cuando lo yo mismo. tengo una capacidad de crimen organizado, Claro. organizativa, armada, Claro. de todo, y la fundo con la gestión pública. Claro, eso Es fue que Bogotá, por eso el hablamos de carrusel. crimen organizado, no, y por ejemplo lo que vivimos con la parapolítica y lo que estamos viviendo con lo que dijo Juan Carlos Martínez, acuérdese, en las indagatorias de la Fiscalía, el senador que está preso por parapolítico, da más una alcaldía que un cargamento. Entonces, hablemos del costo. ¿Será que el costo es demasiado bajo para no desear, digamos, el costo que pagan los corruptos no es demasiado La bajo? exposición a la pena es muy baja. Es que esa es la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿hay corrupción o crimen organizado, ¿no?, que favorece todo este tema? ¿Cuándo hay incentivos para eso? ¿Cuándo no hay incentivos? Cuando usted aumenta el nivel de riesgo. Por eso se hacen mapas de riesgo. ¿Dónde hay riesgos para que haya corrupción? Pero claro, si no hay una capacidad de castigo, de sanción social, de que no hay beneficio como resultado de un comportamiento, ¿no?, de esa naturaleza, pues no hay cómo controlar, no hay cómo evitarlo. ¿Cómo se eleva ese costo, Marcela? Pues la cosa es bastante complicada. ¿Por qué? Porque es que la corrupción es solamente la expresión de algo más grande, que es un tema de la cultura y la ilegalidad. Es decir, es como tú cuando sociedad has aceptado, digamos, que el trámite de las relaciones sociales se pueda ver sobre la base de la ilegalidad. Es decir, aquí no vamos a cumplir las reglas del juego ni vamos a honrar los compromisos. Entonces, en primer lugar, sí tenemos que buscar que los órganos de control hagan su trabajo. Y yo no estoy hablando de elevar las penas, yo no soy experta en eso, pero cuando uno le dice, mire, elevar las penas no hace nada, pero por lo menos que los órganos de control hagan su trabajo. Cuando uno mira los datos del Observatorio de Anticorrupción que tiene la Presidencia de la República, te das cuenta que de los tantos eventos de sanciones que hay, la mayoría de las sanciones son disciplinarias y son, digamos, suspensiones, y la menor sanción está en lo fiscal y en lo penal. Las sanciones penales de 10 años son 2.000 y pico, imagínate. Y las sanciones fiscales son otras 2.000 y pico en un periodo como de 5 años. Son 14.000 y pico las disciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que la sanción dura, que es penal y fiscal, porque tienes que resarcir la plata,
son las sanciones más chiquitas. Entonces, una forma de elevar el costo es investiguemos y por lo menos apliquemos la ley que tenemos. Y en segundo lugar, sí necesitamos, y como lo decía el profesor Cepeda, movilización ciudadana, indignación ciudadana y sanción social. Es decir, los ciudadanos tenemos, suena muy duro, pero es la verdad, podemos votar por alguien que realmente no sea corrupto. Y vienen unas elecciones duras. Y aquí es donde todos nos vamos a tener que ver la cara, no solamente en posconflicto, sino en lucha contra la corrupción. Ahorita todo el mundo sacó la bandera de la anticorrupción. Ojo que aquí nos toca ver quién es quién y de dónde viene. Entonces, podemos movilizarnos y empezar a sancionar socialmente a los corruptos. Marcela y profesor Restrepo, los invito a que vayamos a la pepa del asunto. Profesor Cepeda, ¿cuál es la pepa de este gran cáncer que tiene la sociedad? La complicidad social, casi la complacencia con enriquecimiento ilícito sin causa, es que lo celebran en la televisión, ¿no? La ostentación, el desperdicio, pero ¿esto qué es? Si está en una sociedad austera, doctor. Aquí todos vivíamos, ¿no?, dentro de unos parámetros muy limitados, pero de repente esto es un festín. ¿En qué momento se perdió? Yo creo que se perdió con el tema de la droga. La droga ilícita, el negocio de las drogas. No es palabra mía, lo dijo el presidente Clinton cuando vino a Colombia en el año 2000. Dijo, mire, las drogas exacerbaron todos los problemas de Colombia. Incluye entre esos problemas el tema de la corrupción o el crimen organizado. Porque claro, era dinero fácil, ganado fácilmente, y la gente como que no aguantaba las ganas. Pero es decir, cuando usted ve en todas estas telenovelas que nos pasan, todo este desperdicio, todo este horror, toda esta cosa con las mujeres, todo este horror, Dios mío. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que creen esos, si usted quiere, iconos, esos nuevos héroes, esos nuevos modelos? ¿Dónde están los modelos, digamos, humanos de sociedad hoy para la juventud? Y usted imite a fulano de tal, imite a fulana de tal. A ver, ¿dónde están? Marcela, ¿uno cómo combate eso? Y se lo pregunto no solamente desde un cambio cultural, que es mucho más complejo y de largo aliento, sino institucional. ¿Qué se podría hacer ya? ¿Usted qué dice, por ejemplo, frente a estos proyectos de ley o esta consulta popular que promueve el Partido Verde? Mira, yo creo que, digamos, en términos de la consulta popular, que es diferente a los proyectos de ley del presidente, a mí me parece interesante. Nosotros no somos una organización política, no somos parte, digamos, política partidista, claramente tenemos un enfoque político, pero no somos partidistas. Nos parece súper interesante. Así, algunos de los puntos que propone, digamos, la senadora Claudia López, para nosotros quisiéramos preguntarle algunas cosas porque no nos queda muy claro o no pensamos que tenga una relación directa con anticorrupción. Pero nos parece chévere poner esto sobre la mesa de la opinión pública. Entonces, lo primero es sacar este tema de los debates meramente institucionales y llevarlo realmente a un debate con la sociedad civil organizada y que empecemos a postular. Entonces, creo que ahí a mí me parece que la consulta puede promover por lo menos un agite en opinión pública que yo valoro mucho. Los decretos que propone el presidente son interesantes y hay que revisarles, aunque yo sí tengo que decir, y eso suena muy mal que yo lo diga porque vengo de una ONG, el decreto que están planteando frente a lo del 092, frente a las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones, pues realmente tiene un alcance totalmente parcial. Es decir, parcial y además termina un poco por satanizar a las organizaciones no gubernamentales. El problema en Colombia es la contratación directa, sí, eso es indiscutible. Nuestra última medición del orden nacional mostró que el 62% del total de la contratación nacional es directa. ¿Y cómo se ataca eso? Por eso, entonces el presidente se inventa un decreto donde dice necesitamos idoneidad, necesitamos que las entidades que lleguen allí en algún grado compitan, necesitamos que garanticen la transparencia y el acceso a la información y necesitamos pues que esto no sea un boquete. Mire, eso hay que pedírselo a cualquier contratista del Estado, sea una firma de ingenieros o sea una organización no gubernamental, todos necesitamos pasar por eso. ¿Qué tenemos que hacer? Planear mejor la contratación pública y la Agencia Colombia Compra Eficiente lo sabe y lo tiene claro. Tenemos hoy día muchísima reglamentación en contratación pública. No, la vaina no se resuelve con normas, la vaina se resuelve primero con buenos gestores públicos, con buenos gerentes públicos y por un lado con buenos controles. Entonces ahí son dos cosas diferentes que nosotros creemos que la propuesta que hace el presidente, pues vamos a ver cómo funciona. ¿Qué hace un buen gestor público? Un buen gobernante, un buen gestor público, por favor, planeemos el desarrollo. Lo que pasa es que aquí nos ganamos una alcaldía, nos echamos una cantidad de plata al bolsillo y empezamos a ver de manera en qué no la gastamos, cómo empezamos a pagar los favores políticos del financiamiento de la campaña. Entonces, por eso a uno le da mucha risa cuando las alcaldías le dicen a uno, no, es que la ley de cuotas, la ley, ¿cómo se llama? La ley de garantías me tiene frenado.
¿Cómo es que te tiene frenado? Y vos no tenés un plan de desarrollo, un programa en gobierno y no sabes que hay una cantidad de gente que no tiene acceso a la educación y a la salud. O sea, ¿cómo así que estás frenado? No, porque está negociando su plata con sus financiadores. Entonces necesitamos mejorar los procesos de gestión para realmente atacar la contratación directa. A punta de satanizar ONGs no la vamos a resolver. Marcelo y profesor Cepeda, muchas gracias por aceptar esta invitación. Acá siempre tienen las puertas abiertas y a todos ustedes muchas gracias por vernos. Recuerden que este programa es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Si tienen algún tema que quieren que expliquemos en profundidad, por favor escríbanos a @lasillavacía o @Canal Capital con el hashtag o numeral La Pepa y cuéntenos qué tema quiere que le echemos la próxima vez La Pepa. Hasta la próxima.